Solamente vamos a ver si en esta noche podemos hablar a la profecía del profeta Zacarías, muchísimos años antes, quizá más de 400 años antes de la venida del Señor, profetizó acerca del tiempo del fin. Y una profecía es una sentencia anticipada de lo que va a suceder, sí o sí, no se puede evitar. Dios lo dijo y así como lo dijo, sucederá. Cientos y cientos de profecías de la segunda venida ya se han cumplido, y esta es una de ellas. Profecía cumplida al tiempo de la segunda venida del Señor. Y vamos a ver un poquito la parte espiritual de la profecía. Zacarías 14, 6 y 7. Con la ayuda del Señor vamos a ir lento, despacio, para beneficio de todos, solamente hablándola para poner una base a quizá una de las causas, porque hay tantos males en medio del pueblo de Dios, tantos males espirituales y tantos males inexplicables, quizás también dentro del mensaje de la hora, en los tabernáculos. A veces uno se agarra la cabeza y se pregunta por qué pasan tantas cosas aún dentro del mensaje, en los tabernáculos, y en el cristianismo en general en la hora que vive. Bueno, así estaba profetizado que así sea. Quizá no se pueda hacer mucho referente a eso, ni se pueda cambiar mucho esa situación, porque estaba profetizado que así sea. Amén, amén. Pero hay un espacio y hay un cono de luz donde las cosas sí pueden ser diferentes. Donde las cosas sí pueden ser diferentes. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Amén. Zacarías capítulo 14, verso 6 y verso 7. Si han encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Noten cómo dice: y acontecerá que en ese día, un día muy especial, un día espiritual, dice, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Nuevamente, noten bien, hay dos cosas que vamos a ver en estos dos versículos, dos cosas a considerar. Dice, y acontecerá. Es imposible que no acontezca. Fue hablado y así como fue dicho, así sucederá. Dice, y acontecerá. Ni siquiera hay forma de cambiarlo. Así es. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Será un día especial, extraño, el cual solamente es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, no habrá luz ni clara ni oscura, pero sucederá que en medio de esas brumas densas, de esas nieblas, de esa densidad, habrá un cono de luz. Al caer la tarde, aún al mero anochecer, al caer la tarde, habrá luz. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta noche por tu misericordia, porque nos permites una vez más estar aquí en la ciudad de Neuquén, junto a nuestros hermanos, para compartir tu palabra, para compartir el tiempo, Señor Dios, y buscar la mutua edificación en esta hora dramática y difícil que nos toca vivir de acuerdo a la profecía bíblica. Nosotros te damos gracias y te pedimos ahora tu guía y tu dirección para poder ver esta palabra que hemos leído. Señor Dios, te pedimos que nos ayudes a extraer de esta profecía, del contexto que fue dada, y a la luz del mensaje de la hora, mirar esta profecía a través de los ojos del águila y poder, Señor, extraer todo lo que nosotros necesitamos para nuestra admonición, para nuestro consejo,
poder sacar todo el aprovechamiento espiritual que necesitamos en esta hora que nos toca vivir para caminar hacia la promesa. Nosotros te damos gracias y te pedimos tu ayuda, la inspiración por tu Espíritu Santo para poder hablar la palabra y también para poder oírla. La administración del tiempo, todas las cosas encomendamos en tus manos. Pedimos que tú con tu sabiduría nos puedas partir el pan de vida y darnos a cada uno de nosotros la porción que cada uno necesitamos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el más viejo. Todos somos necesitados y te pedimos tu ayuda en esta noche, Señor. Dando gracias porque hasta aquí nos has ayudado, pedimos que tu palabra pueda ayudarnos y en esta noche poder traer la inspiración. Nosotros damos gracias y encomendando todas las cosas y pidiendo tu guía y tu dirección para hablar la palabra, tanto como para oírla, la administración del tiempo y todas las cosas encomendamos desde el principio hasta el final en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y pudiéramos compartir, si podemos, despacito, conversándolo, profecía. Esta profecía de Zacarías 14 es absolutamente, Zacarías 14, es profecía para los últimos días, la segunda venida del Señor. Si ustedes notan, todo el contexto de los versículos 6 y 7 que hemos leído se refieren al tiempo del fin, se refieren a la gran tribulación, se refieren a la venida visible del Señor, se refieren al terremoto de los últimos días, se refieren al sitio de Jerusalén y aún se refieren al milenio. Y en medio de todas estas profecías finales relacionadas con Israel, hay dos versículos especiales, el 6 y 7, que tienen que ver con los últimos días de los gentiles, con los últimos días de las naciones no judías, de las naciones gentiles. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí en el verso 1 y 2 de Zacarías 14, nos habla del sitio de Jerusalén durante la gran tribulación, cómo la ciudad de Jerusalén será sitiada al tiempo de la gran tribulación. El verso 3 nos habla del Armagedón, cuando el Señor saldrá a pelear el día de la batalla, el día de la gran batalla. Luego el verso 4 nos habla de la segunda venida visible del Señor Jesús, posterior al rapto, donde el monte de los olivos se partirá. El verso 5 nos habla del gran terremoto. Y el hermano Branham, ¿cuál es la atracción del monte? Dice Zacarías 14:5, es el terremoto de los últimos días, que afecta a Jerusalén, que afecta a la costa occidental de América, que afecta mundialmente, el gran terremoto del libro del Apocalipsis 16, el gran terremoto de los últimos días. Luego, en el verso 8, se nos habla, y en el verso 9, del milenio. Y dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La gran tribulación, el sitio de Jerusalén, Armagedón, la segunda venida visible del Señor, dice: y vendrá Jehová con todos sus santos, dice el final del verso 5, para establecer el reino milenial, el inicio del milenio. Y en medio de todo ese contexto encontramos estos dos versículos que hemos leído, el verso 6 y el verso 7, donde nos presenta el final de finales, pero entre los gentiles. Y en el verso 6 y en el verso 7, dos cosas vamos a considerar. Por un lado, las brumas, y por otro lado, la luz del atardecer. Es conocido, dentro del mensaje, que la luz del atardecer es profecía cumplida. Así como Malaquías 4:5, así como Apocalipsis 17, así como Lucas 17:30, son escrituras que están relacionadas con el mensaje de la hora. Zacarías 14:7 es el mensaje de la hora, es la última luz, y es conocido también en los símbolos, la luz del atardecer o el mensaje del atardecer.
Y Malaquías 4 es el mensajero del atardecer. En muchas ocasiones hemos abordado este tipo de mensajes: el mensaje del atardecer, el evangelio del atardecer, el mensajero del atardecer. Pero lo que nos ocupa aquí es la profecía bíblica, donde tanto en el verso 6 como en el verso 7 se nos señala la condición del tiempo y se muestra espiritualmente una condición confusa, que no es ni clara ni oscura, brumosa, lóbrega, densa. Y dice que acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual solamente es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, muy brumoso y neblinoso, confuso y denso. Pero sucederá que al caer la tarde habrá un cono de luz anaranjado, la luz del atardecer. La profecía bíblica, así como fue dicha, así se cumple. Y así se cumplió y no hay forma de cambiarla. Según la profecía de Zacarías, en los últimos días entre los gentiles, espiritualmente hablando, eso sucedería y no hay forma de cambiar esa situación, ni esa condición. Pero Dios en su misericordia hace provisión para que haya un espacio en medio de ese día confuso y en medio de esa situación tan difícil. Haya un espacio, un cono de luz. Acontecerá que al caer la tarde habrá luz, la luz del atardecer. En sí mismo, la luz del atardecer es un mensaje. El hermano Branham predicó decenas de mensajes. Yo extraje los más sobresalientes año por año, el año 60, 61, 62, 63, 64 y 65, como él progresivamente va haciendo referencia a esto, a la profecía de Zacarías 14, 6 y 7. Y cuando el mensajero del atardecer, Malaquías 4, 5, el profeta Elías, Apocalipsis 17, el séptimo ángel, Zacarías 14, 7, el mensajero del atardecer, tomó estos dos textos que nosotros hemos leído y los interpretó de la siguiente manera en esos mensajes del año 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Y la profecía ha sido cumplida y está siendo cumplida, y tal cual lo dijo el profeta Zacarías, así ha acontecido y así está aconteciendo. Acontecerá que en ese día, dijo el profeta Zacarías, es un día espiritual, indudable, no es un día natural, donde pudiéramos decir un día en especial, donde las señales naturales nos van a mostrar que el día está neblinoso, nublado, brumoso, así como la niebla londinense, los días de Londres, por ejemplo, sino que es un día espiritual de esa manera. Zacarías profetiza diciendo será un día espiritual, brumoso, lúgubre, oscuro, denso, neblinoso. En todos los mensajes que el hermano Branham abordó esta profecía y la interpretó, lo interpretó de la siguiente manera. Luego vamos a ver, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a poner una base profética para la condición espiritual, para poder entender por qué suceden tantas cosas inexplicables, que no hay forma de explicar que sucedan en el cristianismo y aún dentro de los tabernáculos. Porque es así, solamente hay dos espacios y pudiéramos tener este pensamiento: las brumas, por un lado, y la luz del atardecer. O uno estará en las brumas del último día gentil, esté en la denominación o esté en el tabernáculo del mensaje. Estar en el tabernáculo no significa estar bajo la luz del atardecer. Uno puede ser un miembro de iglesia, puede ser un adherente, un simpatizante, un acompañante. Pero aquí se refiere estrictamente a la condición espiritual. Uno estará en las brumas, donde la luz no es ni clara ni oscura, donde no es ni día ni noche, donde es brumoso, lóbrego, oscuro, denso, neblinoso, o estará en el cono
de luz del atardecer. En otras palabras, la traducción de la profecía, según el mensaje de la hora, es la siguiente. Dice el hermano Branham en síntesis en todos estos mensajes, que en el tiempo del fin no habrá luz ni clara ni oscura. La condición espiritual será muy confusa. Noten, no solamente en las denominaciones y en el cristianismo en general, sino que las brumas entrarán en los tabernáculos también. Porque la puerta de entrada no impide la entrada de las brumas. La condición espiritual es en el alma. Y es personal y es individual. Es como en la edad de la Odisea. Él está a la puerta y llama. Y si de los que están dentro del cristianismo, laodiceano, alguno oye su voz, dice: yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Al tiempo del fin llega a ser una condición puramente individual. Tanto es así que dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán moliendo juntos, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en una misma cama, uno será tomado y otro dejado. Esto es un matrimonio, sin ninguna duda. Dos estarán en una misma banca, uno será tomado y otro dejado. Porque al tiempo del fin, la cuestión se reduce a lo puramente individual y personal. Entonces nuestro pensamiento en las brumas y la luz del atardecer. Estar dentro de un tabernáculo no implica estar bajo la luz del atardecer. Nosotros creemos el mensaje del atardecer, tenemos los libros, los predicamos, y con todo lo que podemos queremos que el cono de luz del atardecer brille. Pero de allí en más es nuestro esfuerzo tratar de ayudar a la mayoría de los hermanos a que puedan entrar en ese cono de luz. Y vamos a ver que en esas brumas, conforme a la profecía bíblica, que ya ha sido cumplida y no se puede cambiar, y no se puede cambiar, así es, así están las cosas. Dice que en el tiempo del fin no habrá luz clara. La condición espiritual será muy confusa. Solo habrá una última luz en forma de cono de luz a través del mensaje del atardecer. Y dentro de esas brumas espirituales, el hermano Branham sentencia que dentro de esas brumas espirituales del tiempo del fin, dentro de los gentiles, solo habrá luz para unirse a la iglesia. Según lo que profetizó Zacarías, el día es brumoso, lúgubre, oscuro, denso, neblinoso. Y la interpretación correcta de eso es que en esas brumas solo habrá luz para unirse a la iglesia. Y entonces, aquí encontramos nosotros que en medio de esta condición nosotros debemos bregar las brumas y la luz del atardecer. Entonces, lógicamente, en este día nuboso y brumoso no hay luz ni clara ni oscura. Dice la versión que nosotros hemos leído, la Reina Valera 60, y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Otra versión dice: en ese tiempo no habrá día ni noche. Otra versión dice: y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Otra versión dice, la Biblia de Jerusalén: en aquel día no habrá luz, sino frío y hielo, brumas, oscuridad, tinieblas, ni luz clara ni oscura, sino una tenue luz confusa, frío y hielo. Zacarías 14:7, el verso 7 dice: será un día el cual solamente es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hay dos espacios, las brumas y la luz del atardecer. Será un día único, conocido solo del Señor, que no ha sucedido en otro tiempo, solo en el final de finales, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Otra versión: será un día excepcional, que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues aún cuando llegue la noche, seguirá alumbrando la luz. En medio de toda esa densidad,
oscuridad, niebla y confusión, habrá un cono de luz. Y esta última versión también lo dice de esta manera. Dice, solo el Señor sabrá cómo. Pero no habrá día ni noche. Será como un día sin fin. Habrá luz incluso en la noche. Sin duda que esto es un día espiritual. En las brumas del tiempo del fin, nosotros encontramos esto que define el mensaje, que no hay luz ni clara ni oscura, hay una condición espiritual muy confusa, y solamente hay un último espacio de luz, espiritualmente hablando, a través del mensaje del atardecer. Que es nada más ni nada menos, el hermano Branham identificó el mensaje del atardecer como un regreso al mensaje original. Al mismo sol que brilló en el oriente, esa misma graduación de luz en la que brilla en el occidente, si ustedes notan en el amanecer hay una luz anaranjada. Luego el sol va por todo su curso a través de la mañana, el mediodía y la tarde, pero al atardecer vuelve otra vez la luz anaranjada en la misma graduación del amanecer. De esa forma, los hijos, el evangelio del tiempo final, el evangelio del atardecer, es una restauración al evangelio original, a la misma luz. Y solo será la última luz del día en medio de todo esto, que ya se viene la tribulación, se viene Armagedón, se viene el sitio de Jerusalén, se viene la segunda venida del Señor, se viene entonces el gran terremoto de los últimos días, y en medio de todo eso, la última luz en las brumas gentiles. Así que nosotros sabemos que la profecía está cumplida, se está cumpliendo, que es así, que no lo podemos cambiar. En medio de esa condición tenemos que bregar, ya no hay cosa que nos sorprenda. Nuestra capacidad de asombro está colmada. No nos asombra nada de lo que puede pasar ni en las denominaciones ni adentro de los tabernáculos. Nuestra capacidad de asombro está colmada, pero al revisar la profecía bíblica sabemos que hay dos posibilidades: las brumas o la luz del atardecer. Y en esta misma noche están las brumas y está la luz del atardecer, porque así dijo el Señor a través del profeta Zacarías, y acontecerá que en ese día, que en ese tiempo, que es el que nos ha tocado vivir, no habrá luz clara ni oscura, será un día conocido solamente por el Señor. Dentro de esas brumas espirituales, el mensaje dice que solo habrá luz para unirse a la iglesia. Y esto es algo que tenemos que ver, que en esa bruma, y tenemos que entender el drama espiritual de cientos y cientos de hermanos aún dentro del mensaje, que solo tuvieron luz para unirse a la iglesia. Y muchas veces los líderes, faltos de visión también en medio de estas brumas, en lugar de ayudar espiritualmente a los hermanos para que no solamente se unieran a los tabernáculos, sino se aproximaran a la luz de Cristo, a rendir sus vidas, porque noten que desde el cono de luz de atardecer, el mensajero del atardecer dice, no es venga y una, ¿sí?, sino es venga y nada. Entonces, si 20 se unen al tabernáculo, no quiere decir que están en el mensaje. Se han aproximado más, porque están en un tabernáculo donde se predica el mensaje y están más cerca del cono de luz. Pero ahora tienen que aproximarse más. Y tendrán que ir rindiendo y acercarse cada vez más, porque no es venga y únase, sino venga y nazca. Entonces aquí estamos, en medio de estas brumas. Recuerden, solamente habrá luz para unirse a la iglesia. Y entonces no hay mucha garantía con el miembro de iglesia que se unió. No tenemos mucha garantía. El miembro de iglesia solamente podrá hacer hasta cierto punto en lo natural, en medio de las brumas espirituales donde se mueve. No se le podrá pedir mucho. Generalmente los problemas, todas las dificultades que surgen en hermanos que están en la bruma. Porque según la profecía, y hablando de profecía bíblica en condiciones espirituales, o se están las brumas del tiempo del fin, o se está en la luz del atardecer. Y nos decían, y miren los hermanos, y el hermano hoy nos decía, todos estos problemas que están pasando parece mentira, que sean hermanos del mensaje, o parece mentira, ni que del mensaje, parece mentira que fueran cristianos. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Y los hermanos nos consultan, ¿cómo pueden pasar estas cosas?
las brumas y la luz del atardecer. Entonces, a partir de 1960, por supuesto, lo viene predicando desde el 47 y todas las cosas. Pero a partir del 60, el hermano Branham gradualmente le va poniendo más carga profética a Zacarías 14, 6 y 7. Predica muchísimos mensajes, pero hay algunos especiales donde hace referencia y predica directamente de este texto. Lluvia temprana y lluvia tardía. El evangelismo del tiempo del fin, que lo subtituló el Evangelio del atardecer. Y sobre todo un mensaje en el 63 que él predicó y le llamó el mensajero del atardecer, donde directamente predica Zacarías 14, 6 y 7. Luego la fiesta de la trompeta, y luego concluye en el 65 con cuál es la atracción en el monte. Y dice, Zacarías 14, 7, la luz del atardecer, profecía cumplida, ya es historia. No que se va a cumplir, sino que se ha cumplido y se está cumpliendo. Las brumas están aquí y también está aquí la luz del atardecer. Veamos algunos párrafos nada más, así suelto, lo más importante, las aseveraciones más importantes. Año 1960, y esto es importante, esto sí es importante leerlo, porque en este momento no estoy predicando como un evangelista para enlazar las almas y traerlos al altar, sino simplemente estamos enseñando profecía, y aquí forzosamente tenemos que hacer referencia al mensajero del atardecer, porque él nos va a dar la interpretación de Zacarías 14, 6 y 7. El hermano Branham, cuando comenta 1960 los versículos que nosotros hemos leído, dice en la página 8 de lluvia temprana y lluvia tardía, ahora la Biblia dice, en la escritura que hemos leído, Zacarías 14, 6 y 7, que habría un día solo conocido por el Señor, que no sería llamado ni día ni noche, sería un día muy engañoso, habiendo suficiente luz solo para ver cómo moverse. O sea, página 8 de lluvia temprana y lluvia tardía, año 1960. El hermano Branham está diciendo solamente dentro del cristianismo y espiritualmente hablando, año 1960. Recuerden, yo nací en 1960, cuando él estaba predicando esto. Esto hace 48 años. Bueno, o sea que tengo 48 años. 1960. 1960, y él ya estaba diciendo solamente, esto ya se está cumpliendo. Es el día que vivimos ahora. Es un día muy confuso, y solamente en 1960 hay suficiente luz para ver cómo moverse dentro del cristianismo. La gente acepta a Cristo como Salvador, se bautiza, canta, ora, diezma, ofrenda, asiste a los cultos, hace lo posible. Hay suficiente luz para ver cómo moverse. En el tercer párrafo de la página 8 dice, ahora nosotros hemos tenido un día terrible, estamos teniendo un día terrible, año 1960. Hemos tenido suficiente luz para caminar dentro del cristianismo, suficiente luz para creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Año 1960 había suficiente luz para creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Y hemos formado iglesias, hemos tenido suficiente luz para formar iglesias, grandes iglesias, luterana, metodista, bautista, presbiteriana, pentecostales, todas estas grandes iglesias que se han levantado durante este tiempo. Pero no hemos llegado a esta promesa de la lluvia temprana y lluvia tardía, a la promesa de la luz del atardecer, a la restauración de todas las cosas, al espacio, al cono de luz. Hemos tenido suficiente luz para ser cristianos, medianamente caminar y movernos como cristianos, formar iglesias, aún creer en el Señor Jesucristo y ser salvos, y aún formar grandes iglesias, pero no hemos llegado a la promesa de la lluvia tardía, a la promesa de la luz del atardecer. Año 1960. Año 1962, el mensaje del Evangelio en el tiempo del fin. Este sí, la mayoría de los hermanos no lo tienen porque este lo editó Grabación a la Voz de Dios. Año 1962.
en poniéndonos al lado de Jesús, unos días antes de predicar este mensaje, el hermano Branham anuncia que va a predicar el día domingo un mensaje llamado el Evangelio del Atardecer. El Evangelio del Atardecer. O sea, el Evangelio original, predicando la palabra dentro de ese cono de luz. ¿Por qué el hermano Branham decía el Evangelio del Atardecer? Porque hacía referencia a Zacarías 14:7, a la luz del atardecer, a la última luz del día gentil en medio de las brumas. Cuando llega el domingo, predica el evangelismo en el tiempo del fin. Entonces puede tener estos dos títulos: el evangelismo en el tiempo del fin o el evangelio del atardecer. 1962, página 12 y 13, dice: el profeta Zacarías habló en Zacarías 14:7 que será un día solamente conocido por el Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde habrá luz. Página 13, segundo párrafo. Fue profetizado que llegaría un día nublado, que no sería ni día ni noche, un día tenebroso y nublado, cuando uno no puede ver el sol, aunque el sol sí alumbra, algo así como tenemos afuera hoy mismo, o quizá más oscuro. El hermano Branham está predicando el evangelismo del atardecer, el evangelismo del tiempo del fin, y en ese día, justo en esa mañana que está predicando esto, está muy nublado en Indiana, en Jeffersonville, que era un valle, muy neblinoso, muy brumoso, y dice: quizás sea un día como el que tenemos hoy, o más oscuro, como el que tenemos afuera hoy mismo, o más oscuro. Tenebroso y nublado. Y hemos tenido suficiente luz para poder unirnos a distintas iglesias y firmar en los registros, poner nuestros nombres en los libros y tantas cosas. Ya para 1962, el énfasis que el mensajero del atardecer le pone ya es mayor. Si en el 60 decíamos tenido suficiente luz para ver cómo movernos, para caminar, creer en el Señor Jesucristo y ser salvo, ahora el énfasis en 1962 es: hemos tenido suficiente luz para poder unirnos a distintas iglesias y poner nuestros nombres en los registros de las iglesias y tantas cosas. Entonces, profecía cumpliéndose. Esta es la condición gentil del último tiempo. Y no hay forma de cambiarlo. Por la misericordia de Dios, acontecerá que aún al caer la tarde, que aún al anochecer, dice, habrá luz. Amén. Habrá un cono de luz. Pero hemos tenido suficiente luz para poder unirnos a distintas iglesias, sean denominacionales o tabernáculos. En los tabernáculos han sucedido muchísimas cosas desagradables. Y los protagonistas han sido miembros de los tabernáculos, no han sido miembros de las denominaciones, miembros de los tabernáculos. Y uno dice: ¿cómo pueden pasar esas cosas? Las brumas y la luz del atardecer. Porque solamente ha habido luz para unirse a distintas iglesias, inclusive los tabernáculos. Entonces, y unirse y firmar en los registros y tantas cosas. 1962. 1963. Esto es importante porque ya 1963 es la apertura de los 7 sellos, un año importante, y en este año él predica el mensaje: el mensajero del atardecer. Podríamos decir así, por excelencia, este mensaje, el mensajero del atardecer, que es fotocopiado y maltrecho, porque no lo tenemos, no está en castellano por la gracia de Dios, sino esto lo hicieron en Puerto Rico hace muchos años atrás, y los que lo han conseguido es tipo reliquia de mensaje, el mensajero del atardecer. 1963. Y como predica de la luz del atardecer, predica también de las brumas. Pero lo que nos ocupa a nosotros ahora, identificamos la luz del atardecer con el mensaje de la hora. Identificamos al mensajero del atardecer
con Malaquías 4, con Apocalipsis 17, con Lucas 17:30. Nuestro hermano William Branham cumplió ese ministerio. Identificamos el mensajero del atardecer y su mensaje. Pero lo que nos ocupa ahora es ver las brumas y la luz del atardecer. Y aquí entonces el hermano Branham, hablando de las brumas, en el mensaje del mensajero del atardecer, en la página 10, dice así, párrafo 57 en adelante, página 10. Ahora nosotros sabemos que Zacarías aquí se estaba refiriendo a lo que él dijo, que vendrá un día que será considerado solo por el Señor como ni día ni noche, pero al atardecer habrá luz. Ahora sabemos que si no es ni día ni noche, tendría que ser un día como brumoso, como nublado. Y todos sabemos, dice, identificando la luz del atardecer, que la civilización ha viajado del este a oeste, así como sale el sol. El sol sale en el este y se oculta en el oeste. Allí en Mendoza nosotros vemos todas las tardes como el sol se oculta en la cordillera de los Andes, en el oeste. Sale en el este y se oculta en el oeste. Y así como el sol recorre su recorrido desde su nacimiento, desde el este, y se oculta en el oeste, así también ha venido la civilización, de oriente a occidente. Las civilizaciones más antiguas son las civilizaciones orientales, la China, las civilizaciones orientales, las primeras civilizaciones, y de oriente a occidente ha venido la civilización de oriente, luego a Europa, y la última civilización que tenemos hoy es la civilización americana, y no hay más, es el atardecer natural de las civilizaciones. Esta sociedad americana, esta sociedad de consumo, esta sociedad modernista, es la última civilización, y es el final. Luego viene el milenio, la civilización de Dios. Pero es el atardecer de la civilización. Las edades de la iglesia también vinieron de oriente a occidente. El Hijo del Hombre, como relámpago, surcó desde el oriente hasta el occidente. Y el Evangelio del amanecer salió en el oriente, con Juan el Bautista, con el Señor Jesús, con Pablo, el primer mensajero, con Ireneo, Martín, Colombo, de oriente a occidente, oriente hasta el centro de Europa, luego hasta las Islas Británicas, Colombo, Wesley, y luego cruzando hasta América, el mensajero del atardecer, el séptimo ángel. De oriente a occidente, el sol también ha hecho su recorrido a través de las edades, es el atardecer de las edades. Es el atardecer de la civilización. Es el atardecer de la vida. Cuando un niño nace, es el amanecer. Cuando va a la escuela, es el mediodía. Cuando trabaja en su edad adulta, es la media tarde. Cuando está envejeciendo, es el atardecer de la vida. La luz del atardecer. Estamos en el atardecer de la civilización, en el atardecer de las edades, en el atardecer de los tiempos, en el atardecer de mi vida misma. Y ahí desde el Jordán, el mensajero del atardecer, bajo la luz naranja del atardecer, y con los pies en el Jordán, como Juan el Bautista, trajo su mensaje final. Un mensaje final, ¿para qué? Para prepararnos y para irnos. Entonces este mensaje no es para quedarnos, ni para establecer algo grande y bueno acá, sino es un mensaje para prepararnos y para irnos. Es el mensaje del atardecer. Es la última luz. En el oeste americano, el mensajero del atardecer, aún con su atuendo del oeste, el mensajero del atardecer, amando al oeste, y las estrellas en su nacimiento se inclinaron hacia el oeste. Y aún una bruja le dijo: nunca tendrás éxito en el este, porque tus estrellas señalan el oeste. El mensajero del atardecer. Y siempre amado el oeste. Y ha venido por la costa oeste, aún hasta el sur, y estamos al final de finales. Ya no hay más, y si el sol vuelve a salir, volverá a salir en el oriente para los judíos, ¿no? Pero aquí estamos al final del camino. Hemos completado, el Evangelio casi ha sido completado. Creemos que los grandes mensajeros de estas edades han peleado en los últimos siglos por todas estas grandes cosas. La justificación por fe Lutero, la santificación Wesley, el bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales. Creemos que todas estas cosas batallaron duramente y fueron todas sucesivas porciones del Espíritu Santo, pero ahora, en esta hora final, conforme a la última copa, si ustedes la miran, hay una última luna donde hay una oscuridad total. Y conforme al diagrama original que el hermano Branham hace, la última luna de la Odisea es similar a la luna de Tiatira.
que la edad del oscurantismo. Y deja solamente una franjita de luz por causa de los escogidos. Pero luego en el eclipse dice que vino en la séptima luna un oscurecimiento total. Y en los diagramas del eclipse se ven 6 lunas, pero en la séptima ni se ve porque hay un oscurecimiento total en la Odisea. Las brumas, de las brumas. Entonces hay un oscurecimiento total que demuestra una oscuridad final, la odiseana, en el último tiempo gentil, que el espíritu sería, como dice, asfixiado, ahogado y apagado. Pero habría, por la misericordia de Dios, un cono de luz para disponer a los escogidos del tiempo del fin a prepararse antes del día grande y terrible, antes de la gran tribulación. Luego, en medio de las brumas, millones entrarán a la gran tribulación. Millones de cristianos. Una multitud tamaña que nadie podía contar, vestidos de ropas blancas, gente sincera y buena que había lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero que entraban a la gran tribulación. Entonces, las brumas, las tinieblas laodiceanas, son reales. Y entonces, posiblemente, el Espíritu de Dios nos dirigió a predicar las edades para que pudiéramos ver precisamente, dice el hermano, la hora que estamos viviendo. Aquí en el párrafo 67 del Mensajero del Atardecer, una vez que identifica la luz del atardecer, el último cono de luz, en los sellos dice la misericordia de Dios por última vez, antes de terminar con los gentiles, antes de concluir la dispensación gentil y marcharse con los judíos. Los judíos están en línea, la higuera ha reverdecido, Israel está en su patria, es una nación, todas las cosas se han restaurado. Lo último que le falta, como cantaba en la alabanza Shalom Jerusalén, cuando el Mesías venga a ti y lo puedas recibir, entonces se habrá cumplido. Lo único que le falta es reconocer a Jesús como el Mesías y la restauración de Israel habrá sido completa. Pero ya está a un paso todo eso. Pero es el último lidiar con los gentiles y son las brumas de las brumas en el tiempo gentil. No hay mucha luz, no es ni clara ni oscura, y solo hay luz para unirse a la iglesia. En medio de todo eso hay que lidiar, y dice aquí el hermano Gran, entonces, párrafo 68, si usted nota, será un tiempo que no será ni día ni noche, sino un día como nublado, pero acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Si usted nota, se dará cuenta de que el Espíritu Santo cayó en la gente del oriente primero y ha venido a través de las edades. Y ahora, en el final, en el atardecer, en la costa oeste, al fin de las edades, hemos tenido un tiempo solamente de ingresar en iglesias. Imposible escaparse de la profecía. Si la profecía dice que acontecerá, así ha acontecido, y el hermano Branham interpreta que en esas brumas hemos tenido solamente luz en todo este tiempo para ingresar en la iglesia y aún restaurar algunas cosas que se habían olvidado a través de las edades y otras pequeñas luchas que hemos tenido, pero este es el tiempo del atardecer en el hemisferio occidental y en el hemisferio occidental, y al fin de los tiempos habrá luz. Profecía que va siendo cumplida. Así que entonces, año 1963, ya el hermano Branham ni siquiera dice fe para creer en el Señor Jesús y ser salvos, para ver cómo moverse, para avanzar. No, ya dice solamente 1963. Recuerden, estamos en el año 2008, aún pasamos la barrera del siglo XX. El hermano Branham, Malaquías 4:5 puede ser llamado el ministerio del Elías restaurador. El séptimo ángel con la apertura de los misterios. Zacarías 14:7, la luz del atardecer, o mensajero del atardecer. Lucas 17:30, el ministerio del Hijo del Hombre. Pero cuando nosotros venimos aquí y a esta hora, encontramos entonces que solamente ha habido luz para ingresar en iglesias y restaurar algunas pequeñas cosas. Entonces, año 1963, el mensajero del atardecer. El mensajero del atardecer.
1964, la fiesta de las trompetas. Página 33. Siglo XXI. Fue llamado también el profeta del siglo XX. Y aún estamos más allá del siglo XX todavía. Más adentro de las brumas en la bruma. En cierta ocasión, esto no muchos lo saben, pero algunos hombres de negocio en el año 65 le preguntaron al hermano Branham por qué él había profetizado que en 1977 era el fin de las cosas. Si ustedes leen en las edades y demás, en 1977 fue un mojón, un poste de amarre, que aún los primeros hermanos del mensaje visualizaron como el tiempo que quizás el rapto acontecería. Y aún muchos dejaron sus trabajos y metieron sus casas. Al año 77. Y fue un furor el año 77. Lógicamente, el año 77 pasó y no, el rapto no aconteció. Pero en el año 65, algunos hombres de negocio le preguntaron al hermano Branham por qué él había profetizado o predicho que en 1977 era el fin de los sistemas, era el fin de las cosas. Y el hermano Branham dice así, dice, yo no profeticé que era el fin de las cosas, sino el principio. Yo en la visión, dice, vi la secuencia de los años. En las 7 visiones del año 33 que tuvo. Vi la secuencia de visiones, las guerras mundiales, Mussolini, los ismos levantándose, los adelantos de la ciencia, la inmoralidad de la mujer, la Iglesia Católica levantándose, y aún veía la última visión de la destrucción en los Estados Unidos. Pero vio la secuencia de los años, el 33, el 46, y cuando vio el 77, detrás de 1977 veía solamente brumas y bancos de tinieblas. Cuando vio en el corredor del tiempo, dice que rápidamente pasó la visión delante de él, vio 1977, detrás del 77 solamente vio oscuridad, tinieblas y brumas muy densas y espesas. Le dijo, nadie puede pasar por ahí. Es el principio, el 77 es el principio del fin. Sin embargo, pasó la década del 77. Y allí estábamos nosotros. Pasó la década del 80 y allí estábamos nosotros. Pasó la década del 90 y allí estábamos nosotros. Pasó el año 2000 y entramos ahora al siglo XXI, más densas todavía las tinieblas. Y allí estamos nosotros. Y por su gracia y por su misericordia pudimos atravesar los bancos de tinieblas y estamos aquí parados. Eran tantos los bancos de tinieblas que Malaquías 4 dijo, nada puede atravesar eso. Esto es el principio del fin, es la caída de los sistemas mundiales. Y lógicamente predicó el mundo cayéndose en pedazos. Que predicó el gran terremoto. Cuando venga el gran terremoto, cuando la falla de San Andrés deje de ser falla y todo lo que tenga que caerse se caiga, simplemente lo que se caerá serán los ladrillos, serán los bloques, será hierro y cemento, porque en realidad el mundo ya se está cayendo en pedazos. La sociedad, la familia, la moral, la política, la cultura, las naciones, todas las naciones están cayendo. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta dio. Los días útiles contados han sido. La humanidad teme ya. Pronto, tarde será. Pero habrá luz en el tiempo de la tarde. Así que entonces las brumas, los bancos de tinieblas que vio el profeta, mostraban que nada, a no ser por la gracia de Dios, pudiera sobrevivir. Isaías profetizó, mensaje Shalom, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas tú levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Las tinieblas y la luz, las brumas y la luz del atardecer, las tinieblas laodicianas y el pequeño haz de luz, un pequeño haz o halo de luz, como el que sale en la fotografía, por causa de los escogidos. Así que entonces
estamos sin ninguna duda en los bancos de tinieblas, en las brumas en la bruma, en las tinieblas laodicianas, en las tinieblas que cubren la faz de la tierra espiritualmente hablando. ¿Y qué piensan que debe pasar o tomar lugar en medio de la bruma? Es un milagro que no acontezcan cosas peores todavía. Lógicamente, las brumas han entrado dentro del mismo cristianismo y ya no hay lugar seguro. Ni siquiera Gosén es lugar seguro. Ni siquiera las iglesias es lugar seguro. Ultiman y matan a una joven cristiana de la Telefónica, Jan Ugarteche. La matan de la forma más violenta y Ugarteche se hace famoso en Mendoza por el crimen de la Telefónica. Al hijo de 13 años de la hermana Marta del Borbollón lo matan para robarle un par de zapatillas. Lo ultiman a balazo solamente por sacarle un par de zapatillas. La hermana Marta del Borbollón, del tabernáculo, del mensaje. Hoy no hay lugar seguro, ni Gosén. Hay solamente un lugar seguro, y es en Cristo. Como dijo Eddie Pruitt en el himno: en Cristo la roca sólida estoy parado, pero todo lo demás es arena movediza. Pertenezco al tabernáculo tal, del pastor tal, de fulano, no hay lugar seguro. Solamente Cristo. Acontecerá que al caer la tarde habrá luz. Cristo es la luz del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Del Verbo emana la luz. Y Dios en su misericordia sigue emitiendo todavía, aún al atardecer, aún al anochecer, la luz del atardecer que se hace luz del anochecer, en un día solo conocido de Jehová, donde se prolonga como los días de Josué. Tendría que haber sido noche, pero el sol estaba cayendo y la luz del atardecer estaba brillando y los enemigos se iban a escapar y la victoria se iba a escapar de las manos. Pero entonces tuvo que haber un atardecer forzado, tuvo que haber un atardecer prolongado. Entonces Josué, por la inspiración, habló la palabra y dijo: sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Acalón. Y el sol se clavó en el atardecer y fue un atardecer forzado. Y no hubo día como ese día, somos conocidos al Señor, donde el atardecer se hizo atardecer muchas horas hasta que lograron victoria contra Satanás. La luz del atardecer, la luz del atardecer. Estamos en el año 2008. El rapto, por supuesto, tendría que haber acontecido en el 77 por banco de tinieblas, o en el 87, o en el 97, o en el 2007, porque ¿quién puede avanzar por esas tinieblas? Pero sol detente en Gabaón. Todavía está el sol clavado en la luz del atardecer para ayudarnos a tener victoria en esta hora. En esta hora discutimos. Dios está aquí con nosotros, amigos. Difícil lo que nos toca. Y entonces, decían los hermanos de Ushuaia, hay unos hermanos en Ushuaia, Río Grande, Tierra del Fuego, que es la parte más austral del mundo, que es lo último de la tierra. Y decían los hermanos de Río Grande, hay unos 4 o 5 hermanos con el mensaje en Río Grande, en Tierra del Fuego, en la parte más austral del mundo, que proféticamente es lo último de la tierra. Más abajo de eso ya no hay nada. Más abajo Río Grande solo está Ushuaia, y más abajo ya no hay más. Y allí están los hermanos, y dicen que en el verano el día se prolonga tanto que son las 12 de la noche y está el sol anaranjado, a las 12 de la noche. En el verano es un día, bueno, en el invierno la noche es larga. Todos los días son noche también. Pero en el verano, por causa de la ubicación geográfica, aún a las 12 de la noche está la luz del atardecer. Aún al caer la tarde habrá luz, aún habrá luz al anochecer, un día solo conocido del Señor. Y aunque hay frío, y aunque hay hielo, y aunque hay bruma, y aunque hay densidad, la luz está brillando. Gracias. En lluvia temprana y tardía, el párrafo que no leímos de la página 9, dice: y ahora el sol ha venido a través de todo esto para darnos una luz lúgubre, a causa de la densidad de la fe de la gente. La luz lóbrega, la atmósfera espiritual reinante, lo denso, lo brumoso, lo oscuro, las penumbras del tiempo del fin están provocadas, dice, página 9, lluvia temprana y tardía, por la densidad de la fe de la gente. Cuando los hermanos ministraban la plataforma, sentían
estando en el espíritu y en el discernimiento, sentía la fe de la gente. La fe es una fuerza. Es una energía que va y se apropia de las cosas de Dios. Por eso el discernimiento y demás levantaban la fe de la audiencia. Y una vez que la fe de la audiencia estaba levantada, cualquier cosa podía suceder. Los paralíticos se podían levantar, de la silla de ruedas podían salir, porque en un marco de fe, en una atmósfera de fe, todas las cosas son posibles. Y no hay nada imposible. Entonces la fe era tan fuerte que de repente el hermano Branham estaba ministrando y sentía un tirón, sentía como que si le jalaron el pantalón así, y se iba para allá y la columna de fuego estaba allá. Allí hay una mujer que está con su cabeza inclinada, que está orando por su esposo, que tiene una enfermedad así, 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 pero toma el pañuelo que tiene en su mano y póngalo en el nombre del Señor y él será sano. Luego sentía el calor. Hay una mujer que está orando, que tiene un problema así, así, así. Su oración ha sido escuchada, se sana en el nombre del Señor Jesucristo, no la luz. Y la fe de la gente se levantaba. Entonces en esa atmósfera, dice, ahora está todo neblinoso, está todo blanco, radiante. Cualquier cosa puede acontecer. La fe de la gente generaba una atmósfera donde todas las cosas podían ser posibles. Pero la hora que estamos viviendo, la densidad de la fe de la gente, donde solo hay luz para unirse a la iglesia, está provocando un día dignoso, lúgubre, neblinoso, donde solamente, y en esta hora crítica y de escasez espiritual y de tanta pobreza, lógicamente, un pastor, si le vienen 20 almas, no importa que vengan como vengan, las cosas son 20 más. No importa si son renacidos, si no son convertidos, no importa. Lo importante es que vengan. Pero la cosa está, que en esta hora final sí habrá luz para unirse a la iglesia. Pero la cosa está, aparte de unirse a la iglesia, llevarlos paulatinamente a la luz de Cristo. Porque aquí no se trata de venga y únase, sino de venga y nazca. Entonces aquí estamos, y según el mensajero del atardecer, según el mensaje del mensajero del atardecer, entonces aquí estamos en este tiempo final donde estaban todos esos bancos de tinieblas. Y si estamos en medio de los bancos de tinieblas, donde todas estas cosas están pasando y todas estas cosas están aconteciendo, no nos podemos sorprender. Simplemente por la gracia de Dios tenemos que seguir avanzando hacia la meta, aún en medio de tan densas tinieblas, y por la gracia de Dios, al mirar hacia atrás, al mirar las décadas que pasamos, podemos concluir y podemos decir que fue la gracia del Señor que nos permitió cruzar a través del oscuro valle de la sombra de la muerte, porque si no, no hubiéramos podido en medio de tanta confusión. Miren en medio del mensaje tantas líneas, tantas cosas que tomaron lugar, tantas cosas tendientes a confundir, aún los hermanos, digamos que este tiempo sería tan confuso que uno no supiera para dónde ir. Pero acontecerá que al caer la tarde habrá luz. Es un hecho, tanto las brumas, pero es un hecho también la luz del atardecer. Fiesta de las trompetas, 1964, quizá uno de los mensajes más fuertes de profecía relacionados con Israel y con los gentiles en paralelo. En la página 32, el hermano Branham de Fiesta de las Trompetas vuelve a hacer referencia a la luz del atardecer y dice, ahora estamos en la costa oeste. La civilización ha cruzado todo el hemisferio. La civilización ha viajado juntamente con el sol y ha viajado también juntamente con el evangelio de este a oeste. Hemos llegado al final de todas las cosas. Pero el profeta dijo, el hijo Sun, hace un juego de palabras, son, en inglés es son, hijo, y Sun es sol, son, hijo, y Sun, sol, dice el hijo Sun, el son, dice el hijo sol, el sol de justicia. El Señor Jesucristo ha viajado de este a oeste a través de todas las edades y estamos al final. Pero el hijo no brillará en este día, será un día de penumbras. Y ellos han tenido suficiente luz como un verdadero día lluvioso. Ellos se podían hacer miembros de iglesia y creer en el Señor y cosas como esa. Pero Él dijo, al caer la tarde las nubes se van a alejar y habrá un espacio de luz. Así que entonces, 1964 vuelve a concluir que dentro de esas brumas
ellos solamente tendrían suficiente luz para hacerse miembros de iglesias y creer en el Señor. Por eso las vírgenes fatuas, por eso una gran multitud vestida de ropas blancas entra a la gran tribulación y son salvos. Porque han tenido luz para creer en el Señor y hacerse miembros de iglesias. Pero así estarían las cosas, pero también paralelamente habría un cono de luz donde las nubes se van a alejar y al caer la tarde habrá luz. Al final, en 1965, el hermano Branham, en el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte?, dice, veamos Zacarías 14, 6 y 7. Y dice el hermano Branham que cuando empieza a leer Zacarías 14, 6 y 7, lee primeramente Zacarías 14, 5. Y dice, oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que oíste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Y dice el hermano Branham, el terremoto de los últimos días. En el párrafo 5, el terremoto de los últimos días. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos en la venida del Señor visible. Pero acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día solo conocido por el Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Dice, monte del atardecer. Los 7 ángeles bajaron con la comisión de la apertura de los 7 sellos, con la apertura de la palabra, precisamente en los cerros Catalina de Arizona, en el monte Limón y en el pico del atardecer. Escritura se ha cumplido. Profecía se ha cumplido. Y dice estas palabras, Zacarías 14:7 es historia. ¿Cuál es la atracción del monte? Zacarías 14:7 ya es historia. Dice, ¿cuál es la atracción en el monte? Predica, ¿cuál es la atracción en la montaña? Dios cumpliendo su palabra, Dios haciendo historia, Dios cumpliendo profecía. Y él había tomado el texto de Zacarías 9:9, cuando el Señor Jesucristo entraba en Jerusalén montando en un asna, en un pollino hijo de asna. Y él preguntó cuál fue la atracción, y predicó ese mensaje, cuál fue la atracción en ese día en el Monte de los Olivos. ¿Por qué de repente, cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos, montando en un asna, por qué de repente una inspiración envolvió todo ese lugar? ¿Por qué de repente uno cortó una palma, otro cortó una rama de olivo y uno dijo Hosana, otro dijo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, otro se quitó su manto y lo arrojó? ¿Y por qué de repente todos empezaron a adorar y a alabar? Porque Dios estaba cumpliendo su palabra. Amén. Dios estaba haciendo historia, y aunque muchos no sabían lo que estaban actuando, Zacarías capítulo 9, verso 9 se estaba cumpliendo. Y Zacarías 9:9, quizás más de 400 años antes, había dicho, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí que tu rey viene a ti, humilde y salvador, montando en un asno, en un pollino, hijo de asna. Quizás muchos no sabían que esa escritura se estaba cumpliendo, pero esa escritura se estaba cumpliendo. Y por supuesto los fariseos, y por supuesto los líderes religiosos, desconectados siempre de lo espiritual y conectados siempre a lo carnal, a lo exterior, a lo superficial y a lo litúrgico, cuando toda la gente empezó a gritar, Baruch Abba, Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey, le dijeron, maestro, ¿por qué no haces callar a toda esta gente que está alborotando y gritando? Y Jesús le dijo, si estos se callan, hasta las piedras gritarán, porque Dios ha dicho, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo. La inspiración los envolvió y se subieron a los árboles y cortaron ramas y la arrojaron a sus pies y se sacaron los mantos
y hasta los niños decían: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, porque la profecía se estaba cumpliendo, porque la inspiración de la palabra estaba bajando y el ungimiento estaba provocando que Dios estaba haciendo historia. Esa es la acción en la montaña. Dios cumpliendo su palabra, Dios haciendo historia. Zacarías 9 se estaba cumpliendo. Él dice: ¿cuál es la atracción en el monte hoy? Dios cumpliendo su palabra. Dios haciendo historia. Profecía está siendo cumplida. Zacarías 14:7 ya es historia. Año 1964, Zacarías 14:7 ya es historia. 1964 ya estaban las brumas. 1964 solamente hay luz para unirse a la iglesia y creer en el Señor. Y no estamos ni en el 60, ni en los 70, en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Estamos terminando los 2000. Estamos en el 2008. Estamos bien adentro de los bancos de tinieblas, finales de finales de finales. Sí, Señor. Donde ya casi no hay luz ni casi ni para unirse a la iglesia. Entonces, acontecerá todavía que al caer la tarde hay luz. Se ha cumplido la escritura. Dios ha cumplido su palabra. Dios ha hecho historia. Y pronto, aquí, en la luz del atardecer, la hora más dramática de todos los tiempos gentiles. La edad de Tiatira fue muy oscura, porque estaba oscurecida la ciencia, las artes, la civilización, todo estaba oscurecido por las tinieblas del oscurantismo romano. Y esta luna de la Odisea también es oscura y llega a un total oscurecimiento, pero la oscuridad es mayor todavía. Porque los santos de Tiatira laboraron con el espíritu del buey, y dice la Biblia que Dios elogia a los santos de Tiatira, diciéndole: pero tienes esto a favor, que tus obras postreras son más que las primeras. Más que Éfeso, porque Éfeso dice: vuelve a las primeras obras, pero a Tiatira tus obras postreras. Los santos que les tocó vivir en esa oscuridad trabajaron con ahínco y terminaban todos muriendo en la hoguera. Tyndale, los anabatistas, John Hughes, y todos ellos terminaban muriendo en la hoguera. Trabajaron y terminaron los santos de Tiatira a toda marcha y a todo vapor. Sus obras postreras fueron mayores que las primeras. Pero en la Odisea, la situación es dramática. En la hora final las brumas son tan dramáticas que Cristo es echado fuera de la iglesia. Lógicamente que dentro se cambia, que dentro se ora, que se evangeliza, pero el Cristo, el Verbo, el Amén, el testigo de Dios, el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios como se presenta en la última edad, el Amén, la palabra es echada. La palabra es echada fuera. Y del lado de fuera es, dice el hermano Branham, página 33 de Fiesta de las Trompetas, en la hora del atardecer, en la hora de la tarde, en las brumas del tiempo final, Cristo es echado fuera. Los pentecostales rechazaron la Biblia, y no son los tibios, y no solamente los pentecostales, sino todos los demás, el mundo eclesiástico. Y Cristo es echado fuera. Y allí estamos, Jesús en la parte de fuera de la iglesia, tocando y llamando individualmente. Y aquí estoy a la parte de llamo: si alguno oye mi voz, de los que están dentro. Quizá dentro hay muchos, pero es como tirar el anzuelo y decir: si alguno oye, si alguno de todos los que hay oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una cuestión individual. Difícil en el tiempo del fin, es individual. Y encontramos entonces que el hermano Branham enlaza la última luz del atardecer con el Cristo, Verbo, palabra, del lado de afuera, tratando de llamar dentro de las brumas que hay a los suyos. Si alguno oye, si alguno oye, si alguno oye. 1965, las edades de la iglesia, el libro aparece el 4 de diciembre del 65 en Yuma, Arizona, 20 días antes de la partida del profeta. La imprenta de Gordon Lindsay saca el primer ejemplar, y los primeros ejemplares
son traídos el 4 de diciembre del 65 en Yuma, Arizona, cuando él predica el rapto, en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. El hermano Branham está bien, rubrica el libro, es la última profecía, es lo último que va a decir, el mensaje de la Laodicea, las últimas aseveraciones que él hace, el último gran mensaje que sale, la tremenda exposición de las 7 edades, y allí está la síntesis. Y dice que en esas brumas, página 356, párrafo 104, dice: las tinieblas son tan grandes que no hay nuevos nacimientos, solamente muy pocos. Describiendo la bruma. Miren, claro, lógico, si solo hay luz para unirse a la iglesia, lo lógico es que en esas brumas no haya nuevos nacimientos. Solamente la gente se haga miembro de la iglesia. Pero sí habrá algunos pocos. No hay nuevos nacimientos, sino muy pocos. Página 359, párrafo 118. La iglesia cree que es rica, dice, pero tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Para colmo de males, la iglesia piensa que está bien y está mal. El diagnóstico laodiceano del tiempo final es que la gente piensa que está bien y está mal. Entonces me dice, las iglesias denominacionales, no, los tabernáculos también. Es asombroso. Como gente que visiblemente está mal, piensa que está bien. Porque tú dices, no tengo necesidad de nada, pero no ves, no te das cuenta que espiritualmente tu condición es pobre, miserable, ciega, desnuda, cuitada, y no lo sabes. Así es, Señor. Es una condición laodiciana. No nos libra estar dentro de un tabernáculo, bajo un techo, un tabernáculo, de las brumas ni de la oscuridad laodiciana. No nos libra de los bancos de tinieblas, que es una condición espiritual. Porque tú dices, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Tú dices, pero en realidad no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desventurado, desnudo, y no lo sabes. La situación entonces es crítica. La pobreza espiritual es notoria. Entonces nosotros, al testear, vayamos donde vayamos, nos ha tocado trabajar en una franja difícil, con grupos pobres del mensaje, con grupos humildes, con grupos pequeños, con grupos del interior, en lugares inhóspitos, y con grupos espiritualmente escasos y necesitados. Y al testear, tabernáculo por tabernáculo donde vamos, testeamos la carencia espiritual que hay, la pobreza. Porque, por ejemplo, a Esmirna le dice, porque yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente era rica. Conozco tu pobreza, pero eres rico. Sin embargo, a la Odisea le dice al revés. Amén. Tú eres rica y de nada tienes necesidad, parece, pero en realidad espiritualmente eres muy pobre. Amén. Necesitada, desventurada, miserable, ciego, desnudo, y encima no lo sabes. Amén. ¿Crees que estás bien? Cuando estás mal. Y este es un signo de los tiempos. Este es un signo de la bruma. Cuando usted ve entonces condiciones que son patentes, que están mal, y sin embargo, el alarde de aparentar estar bien es un signo de las brumas. Miren, son pobres. La gente no permanece en Cristo. En la página 369 dice que el único camino que hay para salir de las brumas, Hermano Branham dice que el único camino que hay para salir de las brumas es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Dice en la página 369. Sí, el único camino es el arrepentimiento. Párrafo 153, y déjeme decirles esto, dice el hermano Branham, son las últimas aseveraciones del mensaje. Déjeme decirles esto, yo no creo que Dios está llamando solamente a la iglesia falsa o nominal al arrepentimiento. Miren, en este versículo, cuando el Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete, si hubo alguna edad que necesitaba arrepentirse, era esta. Si hubo algún tiempo cuando la gente necesita arrepentirse, es este. Amén.
Y dice, déjeme decirle esto, párrafo 153, página 369 de las edades, edad de la Odisea. Déjeme decirle esto, yo no creo que Dios está llamando solamente a la iglesia falsa, al arrepentimiento o a la iglesia nominal. En este versículo Él está hablando a sus elegidos. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque ellos tienen muchas cosas de las cuales necesitan arrepentirse. Muchos de sus hijos están todavía en esa condición y la Biblia habla de ellos. Efesios 5:14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quizá no esté muerto, pero está dormido entre los muertos, en la oscuridad, en las brumas. Pero despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Amén. Estar dormido no significa estar muerto. Pero he aquí, Dios está clamando, despiértate, sal de esa condición. Arrepiéntete de tus necedades. Estás prestando tu influencia, dando generosamente de tu tiempo y de tu dinero, y aún tus mismas vidas, a estas organizaciones del anticristo, a estas brujas. Y todo el tiempo están pensando que todo está correctamente bien. No, dice, necesitan arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Necesitan tener un cambio de mente y volver hacia la verdad. Página 370, párrafo 155, dice, sí, esta es la edad o tiempo que tiene más necesidad de arrepentimiento. Pero lo hará, globalmente hablando, mayoritariamente hablando, lo hará. Traerán la palabra de nuevo. Colocarán de nuevo al Espíritu Santo en el trono de las vidas de los hombres. Reverenciarán solamente a Jesús como único Salvador y dejarán de reverenciar a los hombres. Yo digo que no, dice, que mayoritariamente no lo harán, porque el siguiente versículo nos revela la verdad sobresaliente y espantosa de la conclusión de esta edad y tiempo. Cristo fuera de la iglesia. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Así que entonces el Espíritu concluye su mensaje y la última aseveración del Espíritu a las edades. 7 veces dijo el Señor, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como 7 voces, como 7 mensajes, como 7 truenos. Y lo último que le dice, a la última edad, en la última hora, en el último tiempo, y en el final de finales, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es el mensaje del fin. Esta es la condición al llegar al fin. No es un mensaje individual para una sola persona. Es más bien, es el Espíritu hablándole a toda la edad y a todo el tiempo final. ¿Dónde se encuentra Jesús? Cristo ha dejado la iglesia, pero no es este es el resultado lógico si la palabra es puesta a un lado por causa de los credos. Si el Espíritu Santo es destronado para admitir papas, obispos, consejeros o superpastores en el mensaje. El Espíritu Santo es destronado para entronizar al hombre. Y el Salvador puesto a un lado para dar lugar a un programa de obras o unirse a la iglesia. Miren, el Salvador es puesto a un lado para dar lugar solamente al unirse a la iglesia. No, el hermano Branham dice, no, si una persona viene a la iglesia, tiene que conocer al Señor como su Salvador. Tiene que ser su Salvador. Él tiene que ser salvo. Él tiene que amarrarse de su Salvador como el que se está ahogando en alta mar se amarra del salvavidas. Él no puede unirse nada más. Estar del lado de afuera de las tinieblas, venir, unirse y ya es uno de los nuestros. No, él tiene que pasar por el proceso por el cual pasaron todos los cristianos. Amén. Tener arrepentimiento hacia el Señor, tener fe hacia el Señor, consagrar su vida y su corazón con una rendición total y sin reservas a su único y suficiente Salvador. ¿Lo harán? ¿Harán? ¿Pondrán nuevamente al Espíritu Santo en lugar de los hombres? ¿Pondrán nuevamente al Salvador? Y no solamente unirse a la iglesia o conformidad a algún sistema eclesiástico. ¿Qué más pudiera pasar? ¿Qué más se pudiera hacer en contra de él si se ha sacado el Espíritu y se ha puesto hombres? Si se ha sacado el Salvador y se han unido a la iglesia.
si se ha sacado la palabra y se han puesto credos, ¿qué más se puede hacer en contra de él? Esto literalmente es apostasía. Y es la puerta abierta para el anticristo. El único camino para salir de las brumas es el arrepentimiento. El único camino es el arrepentimiento y reconocer. Y en esto es ser honestos y ser sinceros. ¿Estamos en la bruma o estamos bajo la luz del atardecer? La condición es individual. Dos estarán muriendo juntos. Dos estarán en el campo. Dos estarán en una misma cama. Dos estarán en una misma banca o una misma iglesia. Uno será tomado, otro dejado. La condición es individual. ¿Estamos en la bruma o en la luz del atardecer? Amén. Si estamos en la luz del atardecer, si hemos pasado por el proceso que todo cristiano pasa, si hemos tenido la experiencia bíblica que todo cristiano tiene, de haber estado perdidos, pero ahora estamos salvos, de haber estado muertos, pero ahora estamos vivos, de haber sido rescatados y redimidos, y estamos nacidos de nuevo y creciendo y avanzando, Dios le bendiga. Amén. Pero si estamos en la bruma y solamente nos unimos y solamente acompañamos, pero nuestra fe es densa, pero realmente no nos alcanza, ni siquiera para ser cristianos como corresponde, entonces el camino es el del arrepentimiento, de un vuelco de corazón total, de un venir a los pies del Señor y acercarnos más a la luz del atardecer. Recuerden, si en la bruma solo hay luz para unirse a la iglesia, la gente se conformará con eso. Se conformará con... y llegarán a amar más a su iglesia que al Señor. Y llegarán a amar más a su pastor que al Señor Jesús. Y llegarán a amar más lo que dice su iglesia que la palabra de Dios. Son síntomas de membresía. Pero si venimos a la luz del atardecer, el Señor será nuestro absoluto. El Señor será nuestro salvador. Será nuestra ancla. Será nuestra roca firme. Todo lo demás será arena movediza. Aún el profeta solamente es nuestro precioso hermano Branham. Aún el profeta solo es nuestro precioso hermano Branham, pero él es nuestro Salvador. Entonces podemos anclar y estar seguros. Pero recuerden que en la bruma solo hay luz para unirse a la iglesia. Y el que se une a la iglesia, tarde o temprano, resbalará en la bruma. En esta densidad donde solo el profeta vio bancos y bancos de tinieblas. Por la gracia de Dios, nosotros estábamos ahí adentro y no sabemos cómo Dios se las arregló o cómo hará el Señor. Será solo conocido del Señor y solo el Señor sabe cómo hará para que sus hijos, aún en medio de esta oscuridad reinante que nos toca vivir, puedan levantarse y resplandecer. Que el Señor nos ayude. Amén.